¿Qué tal, jóvenes? Buen día. El día de hoy vamos a trabajar con el área de idioma español. Esta ya es el segundo semestre. Vamos a utilizar un nuevo folleto, el cual se les hará llegar, donde van a encontrar toda la información que vamos a estar trabajando en esta unidad o en este semestre. Vamos a empezar a trabajar con lo que es ortografía. Dentro de la primera parte de ortografía encontramos lo que es separación de palabras. Primero encontramos una pregunta: ¿qué es una palabra? Y dice que cada vez que en un escrito encontramos un espacio en blanco, acaba una palabra y empieza otra. ¿Qué quiere decir eso? Que una palabra es un conjunto de letras que unidas tienen un significado. Cuando terminamos de escribir una palabra, dejamos un espacio y automáticamente escribimos otra. Y nos dice, fíjate, ¿cuántas palabras hay en la línea anterior? Y tenemos tres respuestas: 15, 20 o 17. Ustedes cuentan cuántas palabras hay en la línea anterior y colocan la respuesta. Luego dice, ¿por qué se separan las palabras? Para que la escritura resulte más clara y podamos leer con mayor rapidez. Si nosotros unimos todas las palabras, automáticamente las palabras pierden el significado y no se lee de una forma clara. Entonces, por esa forma o por esa razón es que se separan las palabras. ¿Cómo se separan las palabras? Para aprender a separar las palabras tienes que saber distinguir entre palabras con sentido completo, que llamaremos palabras llenas. Se le llama así porque no se puede romper y tienen un significado. Por ejemplo, casa, ventana, carro, pelota, etc. Entonces, cuando nosotros hablamos de palabras llenas, son palabras que tienen significado, que no se pueden romper. Si nosotros partimos una de esas palabras a la mitad, automáticamente la palabra deja de tener un significado y ya no la podemos pronunciar. Luego tenemos palabras sin sentido completo, que llamaremos palabras vacías. Se deben de memorizar las palabras vacías para poder utilizar, por ejemplo, al, del, por, con, etc. Una palabra vacía va a ser una palabra que no tiene sentido, no tiene significado, ¿verdad? Entonces van a ser al final las preposiciones que hemos utilizado. Entonces, ¿cómo las diferenciamos? Una palabra con sentido va a ser algo que tiene significado, que tiene forma, que nos podemos imaginar. Y una palabra sin sentido va a ser algo que no nos podemos imaginar. Por ejemplo, yo les digo a ustedes la palabra con, no se pueden imaginar nada que diga con porque no existe un objeto. Entonces, una palabra llena sí va a existir un objeto y es más fácil de podernoslo imaginar. Seguido de esto, otra parte importante de la ortografía son las sílabas. Y la sílaba nos indica la cantidad de enunciados que se pueden separar una palabra sin que pierda su sentido ni significado. Las sílabas las vamos a dividir en 5. Monosílabas es cuando una palabra se menciona en un solo golpe de voz y no se puede separar. Por ejemplo, pan, sol, sal, un, etcétera, ¿verdad? Entonces, las monosílabas no las podemos separar y las pronunciamos en un solo golpe de voz. Las bisílabas es cuando pronunciamos y separamos una palabra en dos golpes de voz. Por ejemplo, casa, lápiz, pala, pelo. Trisílabas es cuando pronunciamos y separamos una palabra en tres golpes de voz, por ejemplo, camino, pelota, celular. Tetrasílabas cuando pronunciamos y separamos una palabra en cuatro golpes de voz, por ejemplo, camioneta. Y por último tenemos las pentasílabas, es cuando pronunciamos y separamos una palabra en cinco o más golpes de voz, por ejemplo, enredadera. ¿Verdad? Entonces, la función de la sílaba es separar las palabras que no pierdan su significado, pero tiene una función muy importante. Cuando nosotros escribimos o estamos escribiendo y ya no tenemos espacio en nuestro cuaderno o en cualquier documento, ahí es donde empieza a trabajar la sílaba, saber en dónde poder separarla para continuar en la siguiente línea y que ésta no pierda el significado correspondiente. Tarea. ¿Qué tarea tienen que realizar? A continuación se le presentan los siguientes enunciados, los cuales deben de realizar según las instrucciones de cada uno de ellos. Número 1. Escribir en su cuaderno las palabras siguientes: 10 palabras monosílabas, 10 palabras bisílabas, 10 palabras trisílabas, 10 palabras tetrasílabas y 10 palabras pentasílabas. Van a utilizar o van a escribir 10 de cada una de ellas. Luego dice,
lea el siguiente texto y marque cuántas palabras llenas y vacías hay. Van a leer el texto del arte de amar y en su cuaderno van a colocar cuáles son las palabras vacías y cuáles son las palabras llenas. Y por último tenemos lea el siguiente texto y realice lo que se le solicita en el cuaderno. Tenemos el texto La tierra y el cielo. Luego tenemos 3 preguntas que tienen que contestar utilizando la imagen que tienen ahí o la lectura. Y luego de haber contestado las 3 preguntas, van a utilizar o van a hacer un cuadro, dos cuadros de esta forma, donde dice dibuje un esquema igual y separe 10 palabras con sentido y 10 sin sentido, todo relacionado con el texto de la tierra y el cielo, ¿verdad? Cualquier duda que va a la orden, saben que se pueden comunicar conmigo. Espero todavía sus tareas que tengan atrasadas y los veo la siguiente semana, en la siguiente clase. Que tengan buen día.